Hola a todos. Este mes hablaremos del libro Flores para Algernon, del autor estadounidense Daniel Case. Daniel Case nace el 9 de agosto de 1927 en Nueva York y en 1966 gana el premio Nebula por mejor novela, reconocido principalmente por dicha obra Flores para Algernon, en el cual se cuenta la historia de Charlie Gordon, un hombre de 32 años con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, antes nombrada retraso mental, se establece en el DSM con los siguientes criterios. Inicia en la niñez. El CI se encuentra entre el 50 y 70. Las personas pueden desempeñar trabajos, sin en cambio necesitan supervisión incluso para realizar actividades de la vida cotidiana, pero con un adecuado apoyo y orientación pueden aprender y realizar las actividades de la vida diaria, aseo y conseguir incluso algún trabajo sencillo y mantenerse por sí mismos. El código para este trastorno es F75 entre corchetes 317, como retraso mental leve, que es lo que tiene Charlie Gordon en la novela. La novela se centra en Charlie Gordon, como lo mencionaba, un hombre de 32 años con discapacidad intelectual leve. Él trabaja en una panadería. Recibe rechazo por parte de sus compañeros del trabajo. Rechazo y cierto afecto y compañerismo. Charlie iba a una institución a tomar clases para adultos. Era el mejor de su clase. Aprendió a leer y escribir más rápido que sus compañeros. Su maestra era la señorita Kinnear. Charlie no recordaba gran parte de su historia, ni a su familia, o si tenía hermanos, o a sus amigos. Así que deseaba con todo su corazón el ser inteligente, el ser listo. De esta forma se sometió a un experimento, en el cual le prometían inteligencia ilimitada. Era el primer hombre en quien realizarían un tipo de operación de este tipo para aumentar el coeficiente intelectual. Anteriormente solamente se habían realizado operaciones en animales. Y de todas esas pruebas solamente había sobrevivido un ratoncito, un pequeño ratoncito blanco de nombre Algernon. Así que a la par de Charlie, Algernon también se volvía cada vez más inteligente con el paso de los días. Después de la operación, la cual Charlie prefería mantener en secreto, no notaba ningún cambio aparente, pero al paso del tiempo se dio cuenta de que su capacidad intelectual, de memoria y de análisis iban creciendo, de manera inesperada. Al cabo de cierto tiempo, notaba que su inteligencia rebasaba los límites de las personas comunes, con las cuales ya no podía incluso mantener una conversación de la vida cotidiana. Él buscaba cada vez más y más nutrirse sobre más temas y aunque especialistas se acercaban con él, no cumplían las expectativas del mismo y las personas se alejaban. Charlie tenía un problema. Cuando tenía discapacidad intelectual, la cual comenzó desde la niñez, se sentía desplazado por su medio y cuando se volvió inteligente lo sentía de la misma forma. De todas maneras, recibía un rechazo por parte de las personas. Lo veían como un fenómeno cuando no era listo y lo veían como un fenómeno cuando se volvió muy listo. Llegó el día que de la presentación de Charlie con científicos y los doctores que habían ayudado a que se volviera inteligente para demostrar que el experimento funcionaba y así poder promoverlo alrededor del mundo. Ese día, Charlie se dio cuenta de que las personas solamente se interesaban en su capacidad intelectual y no en su persona, no en el ser humano que había detrás de ese experimento, que había detrás de un sueño en el que él quería desenvolverse como una persona aparentemente normal. A medida que crecía el coeficiente intelectual de Charlie, también su inteligencia emocional iba cambiando. Sin embargo, la inteligencia quedaba a la edad de un adolescente. Charlie se enamora, pero sin saber manejarlo,
sigue por un momento los instintos que tiene como hombre sin pensar en los sentimientos de la otra persona. Se enamora de su maestra en la clase para adultos, Alice Kinnear. Tienen problemas, pero después de eso, Alice le muestra a Charlie una manera nueva de ver el mundo. Y ser feliz con las cosas sencillas de la vida, no con conocimientos ilimitados sobre temas sociales o temas mundiales o temas de biología. En la presentación que hace Charlie frente a diferentes psicólogos, muestra también el lado humano y al pequeño ratoncito que le había acompañado en su camino a volverse inteligente, a Algernon. Pero Algernon había muerto. Después de eso y una serie de sucesos que proceden al mismo, la inteligencia de Charlie disminuye gradualmente. Y de nuevo vuelve a tener una discapacidad intelectual. A medida que la inteligencia de Charlie iba creciendo, era sometido a proceso terapéutico para que fuera de alguna manera sobrellevando los aspectos de la vida cotidiana que antes no veía. Llegan muchos recuerdos a su mente, recuerdos de su familia, recuerdos de sus amigos de la infancia y compañeros de la infancia, de los cuales recibía mucho maltrato y agresiones, burlas y bastantes prejuicios, principalmente su familia. Su padre dedicado a su cuidado, protector y cariñoso. Su madre completamente lo desplazaba por tener un hijo con una discapacidad intelectual, lo regañaba y tenía una hermana de nombre Norma. Norma era la favorita de su madre y consentida de ella, ya que Norma no tenía ningún tipo de discapacidad. Charlie era desplazado por su hermana Norma y su mamá, y solamente recibía la protección de su padre. Al paso del tiempo, Charlie queda al cuidado de uno de sus tíos, quien antes de morir le consigue un trabajo estable y un techo en una panadería. El dueño de la panadería, el señor Donner, era muy amable con él desde que Charlie tenía 17 años, y así continuó su vida hasta los 32, que se sometió al experimento trabajando en la panadería. Igualmente, una vez que se vuelve listo, las personas comienzan a verlo raro y él se da cuenta de muchas dificultades en el mundo laboral y es despedido. Lo despiden y se queda completamente solo, sin nada, dando vueltas, caminando sin rumbo en la calle, pierde el sentido de enamorarse ya que no podía controlarlo. Charlie se da cuenta que el sueño que siempre había tenido de ser listo quizás no era realmente lo que lo iba a hacer sentirse bien. La inteligencia no hace que una persona valga más o que sea un mejor ser humano que otro, a final de cuentas. Charlie, aun con su discapacidad intelectual, era feliz. Sabía que algunas personas se burlaban de él, que algunas lo rechazaban y lo discriminaban, pero aún así tenía compañeros y amigos que siempre se iban a interesar, que le iban a cuidar y que lo iban a proteger de quien quisiera hacerle daño. Una vez que se vuelve listo y descubre todas las aberraciones que puede haber en el mundo y no sabe controlarlo, todos los recuerdos que hay, todas las culpas, todas las acciones incorrectas, el amor, el sentimiento de amor incluso también le causa un conflicto al no saber qué es lo que pasa, qué es lo que se hace y cómo se siente toda esta parte. Llegado a este punto se da cuenta que quizás no fue la mejor decisión el someterse a un cambio tan drástico en su vida, en su mente. Gradualmente y posterior a la muerte del pequeño ratoncito Algernon, Charlie pierde su inteligencia y vuelve a ser el Charlie Gordon del principio. Cuando regresa a ser la persona y el ser humano que era antes, se
se siente feliz porque al menos durante su tiempo con un coeficiente intelectual elevado pudo recordar que tenía familia, que tenía una hermana, que tenía personas que lo rodeaban, que lo apoyaban y recordó a detalle la historia de su vida. Él narra que se siente feliz por esa cuestión. Él quiere regresar a la escuela para adultos con Miss Kinnian, que era su maestra, y se da cuenta de que ella empieza a llorar. En su tiempo de inteligencia se enamoró de ella, ambos se enamoraron y esta vez tenía que parecer todo normal o quería que todo continuara como al principio. Miss Kinnian sale llorando de inmediato del salón, del aula de clase, pues no puede concebir aún la idea de que aquel Charlie haya sufrido transformaciones tan drásticas. Charlie toma una decisión, el alejarse para no causarle más daño a las personas que lo rodeaban. A sus amigos de la panadería lo despidieron en su periodo de inteligencia, pero después regresa y es bien aceptado. Lo cuidaban y lo protegían, y aunque sabía que tenía el cariño de todos ellos, él prefiere alejarse y no causar más molestias a aquellas personas que veía sufrir. Algo curioso y que en lo personal me gustó mucho del libro es que Charlie redacta a detalle toda su evolución en informes de progresos, de principio a fin. En cada informe, al inicio se puede notar una gramática como la de un niño y muchas faltas de ortografía. Pero esto hace que el lector se envuelva cada vez más en el desarrollo del personaje. El leerlo de esta manera te hace leerlo desde su mente, como si estuvieras escuchando la voz de la persona que realmente redactó la historia. Es como un diario. Y en esos reportes se nota el inicio con gramática de un niño, posteriormente tecnicismos, palabras de análisis profundas y al final de nuevo vuelven a notarse esta gramática infantil. Y incluso Charlie Gordon también relata que ya no puede leer sus informes de progreso anteriores, que quizás está olvidando incluso cómo leer o incluso cómo escribir, y por eso es que se va. La frase final del libro, después de que Charlie parte a un lugar en donde va a ser aceptado, es: después de que lean esto, llévenle flores a Algernon en el patio trasero del apartamento en donde ellos vivieron por un tiempo. Y así termina la novela de Flores para Algernon, en donde podemos reflexionar sobre lo que vive una persona con discapacidad intelectual, cuáles son sus emociones, cuáles son sus pensamientos, cómo es su memoria, las dificultades y los anhelos y los sueños que ellos tienen y que nosotros a veces no comprendemos, no entendemos, discriminamos, rechazamos y vemos mal a estas personas cuando realmente son unos de los mejores seres humanos y de quienes podemos aprender más que de cualquiera, que se esfuerzan y que luchan por lo que quieren y que pueden llegar a hacer grandes sacrificios por lograr sus sueños. Esto sería todo y nos vemos el próximo mes con la última reseña para la materia de psicodiagnóstico.